Bienvenidos, bienvenidos todos aquí en el estudio y en casa a esta edición especial del Club 700 Hoy. Tenemos un programa que se lo van a disfrutar de principio a fin, así que quédense con nosotros. Programazo, porque en esta ocasión tenemos al presentador de televisión hispana más importante y popular dentro de los Estados Unidos. ¿Y ese es? Uno de los mejores, espérame tantito, comediantes de todo el mundo hispano, pero orgullosamente mexicano. ¡Órale, claro! Mi amigo Fernando Arau, un aplauso para él, por favor. Qué gusto tenerte aquí, Fernando. Gracias. Esta es tu casa. Ay, cuidado, cuidado, cuidado. ¿Estás bien? Hola, hola. ¿Qué pasó? ¿Cómo están todos? Gracias por invitarme. Me está encantando aquí. Ya hasta me quisiera quedar a vivir. Esta es tu casa. Gracias. Y quisiéramos escuchar, Fernando, acerca de tu testimonio. Bueno, muchas gracias. Quiero que sepan que me da mucho gusto. Yo sé que este programa se ve en muchísimos lugares. Tiene una gran extensión, así que es importante. Bueno, primero para todas las personas quiero que sepan quién soy. Yo sé que mucha gente me conoce, pero pues la gente que no me conoce tiene derecho a saber que soy del Distrito Federal, soy mexicano, como dijiste tu compañero, compatriota. ¿Y lo he hecho en México? Lo he hecho en México, está bien hecho. Aquí hay algunos paisanos tuyos también. ¿Dónde están los mexicanos? ¿En la casa? Muy bien. Bueno, yo vengo de una familia normal, como cualquier familia de ustedes, es decir, una familia disfuncional. Muchas gracias. Vengo de una familia de artistas. Mi papá es Alfonso Arau, que es el director y productor de cine, que hizo la película Como agua para chocolate, Paseo por las nubes, Calzón sin inspector. Aquí en Estados Unidos se ve mucho la película Three Amigos. Bueno, el malo, el guapo. Ese es mi papá. Mi mamá fue bailarina toda la vida del Ballet Folclórico de México y del Ballet Clásico de México, el Ballet Chapultepec. Ella es la hermana de Sergio Corona, el comediante de México, y es coreógrafa. Wow. Es la que nos ha enseñado a bailar a toda la familia. Mi hermano mayor, somos 3 hermanos. Mi hermano mayor es Sergio Arau, que es un gran rock and rollero respetado en México y aparte es director y productor de cine también. Él hizo la película Un día sin mexicanos aquí en los Estados Unidos. Mi hermana, la menor, Rosana, ella es productora de televisión y de cine también. Ella fue la productora de todos los programas de televisión y todos los espectáculos que hice mientras estuve en México. Así que yo era el clásico hermano que protegía a mi hermana menor, ¿no? Cuando decía a mis amigos, con mi hermana no te metas, ¿no? Ahora mi hermana es grande, ¿verdad? Ya creció y ahora le digo a mi hermana, con mis amigos no te metas. Así que nací en una familia. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 5 años, así que no me duró mucho el gusto de ser miembro de una familia. Nos cambiamos, estuve en una familia muy linda, con casa de mi abuelita, con mi tía, con mi tío, una familia que nunca fue a la iglesia. Y no es que negaran de la presencia de Dios, ni que fueran ateos, simplemente no tenían esa actividad, así que yo no conocí nada de Dios, absolutamente nada de Dios, viví sin la imagen paterna. Y casi me eduqué en la calle porque yo pues casi no estaba en mi casa. Yo sé que era fui un niño muy creativo. Mi mamá dice que fue un niño problema, pero yo sé que fue creativo. Y entonces así viví y de pronto me enamoré a los 13 años, conocí a la mujer más hermosa del universo, llamada Rosalinda. Hemos escuchado hablar de ella, sí. Y entonces me enamoré a primera vista, el momento en que la vi me enamoré. Y tuvimos 2 hijos. ¿A los 13 años? No. Nos casamos a los 20 y a los 23 tuvimos nuestro primer hijo. Es decir, me casé, no me tuve que casar. Nos quedó muy claro. Quedó claro, ¿verdad que sí? Entonces, de pronto, yo vivía de ser payaso en los parques, mimo en las calles, y una vez me contrataron un productor de televisión, me dijo, eres muy bueno, me invitó a hacer televisión y empecé a hacer televisión. Y entonces, de un momento a otro, empecé a ser famoso, lo que nunca había sido. Y entonces, bueno, vivíamos en un cuartito de azotea, éramos realmente muy pobres, y nos fuimos ya a un departamento más decente, empecé a hacer la televisión, decidimos tener un segundo hijo, ya estábamos más estables, era una familia divina, la historia de amor era perfecta, pero la fama me atropelló de frente, sin Dios, sin ley,
y sin padre. Entonces empecé a tener nuevas actividades, empecé a tener nuevos amigos, empecé a tener nuevas amigas, empecé a tener problemas con mi esposa, empecé a llegar tarde. ¿O no llega? Empecé a no llegar. Empecé a tener problemas de comportamiento. No tuve problemas con el alcohol, empecé a tener problemas, más bien fue solidaridad, no fue debilidad, porque una vez mi mejor amigo me dijo, Fernando, el alcohol acabó con mi padre y ahora yo voy a acabar con el alcohol. Y yo le dije, yo te apoyo. Hasta que llegó un momento en que la fama me sorprendió. Empecé a tener nuevas actividades sociales, la gente me empezó a pedir autógrafos, la gente me empezó a reconocer. Me acuerdo de mi primer autógrafo, me acuerdo que llegó un niño y me dijo, ¿usted es el artista? Y yo, con la humildad que siempre me caracterizaba, le dije, sí, yo soy el artista. Y con tus gafas oscuras. Y entonces me dijo, ¿no le molestan los autógrafos? Le dije, no. ¿Le puedo dar uno? Sacó un papel y puso para el artista de Juanito, me lo dio y se echó a correr. En ese momento, yo conocí por primera vez a Dios. Pero el Dios que yo conocí realmente no era el Dios que todos conocen, sino el primer Dios que yo conocí se llamaba Fernando Arau. Yo era. Un Dios con D minúscula. Yo era lo máximo. Lo máximo. Y todo era a partir de mí. Llegó un momento en que mi familia me empezó a estorbar la fama. Y llegó un momento en que tenía yo que decidir. O la fama o mi familia. Así que tomé una decisión. De las calles de México como payaso y mimo a la fama como estrella de la televisión. Vamos a ver qué pasó con Fernando Arau cuando regresemos. Hola, gran familia SBN, les habla su servidora Silvia Romero Rendón para invitarlos a que formen parte de esta gran familia, de esta labor que es tan bendecida y para que pueda seguir llegando a más lugares donde la palabra de Dios sea conocida, aprendida y escuchada. Es un placer, a partir de que estoy en este club, el saber que podemos ser de gran bendición, Dios nos bendice y podemos bendecir a otros tantos. Así es que ojalá ustedes estén con condición y posibilidad que Dios les permita estar colaborando en esta gran familia. Estamos de regreso aquí en su programa El Club 700 Hoy con Fernando Arau y nos quedamos, Fernando, con esta decisión importantísima entre dos Fs, la fama y la familia. ¿Qué decidiste? Me arrolló la fama y empecé a creer que todo lo que brillaba era oro. Así que dije, o mi familia o la fama. Y tomé la decisión, la fama. Así que me fui de mi casa y me puse un departamento porque ahora yo ganaba mucho dinero. A menos no mucho, sino mucho más de lo que ganaba, porque no ganábamos nada. Así que me puse un departamento, compré un comedor de caoba, cortinas finas, y me fui a mi casa y empecé a vivir la verdadera vida loca. Y yo decía, esto es vida, sin saber que era muerte. Y empecé a confundir la felicidad con la diversión. Y así seguí viviendo. Mi esposa se refugió inmediatamente en la iglesia, que para ese momento nunca habíamos ido a la iglesia tampoco. Pero ella nació en un hogar cristiano, así que empezó a llevar a mis hijos a la iglesia. Y un día yo llegué en una de esas tantas visitas que yo iba a visitar a mis hijos con las perversas intenciones de a ver si me podía volver a acostar con mi esposa. Mi hijo mayor me dijo, papá, fuimos a la iglesia. Y para mí era una novedad. Y yo le dije, ¿y qué tal? ¿Te gustó? Y me dijo, papá, Dios me habló. Se me subió la sangre a la cabeza. Enojadísimo me fui contra mi esposa, contra Rosalinda, y le dije, te prohíbo terminantemente que vuelvas a llevar a mis hijos a la iglesia. Nosotros nunca hemos ido de iglesia, nosotros no somos nada de Dios, y además no quiero fanáticos en esta familia. ¿Cómo de qué? Dios me habló. Rosalinda, no sé si es bueno o malo, pero como buena esposa mexicana y latina, no me hizo caso.
Así que, gracias a Dios, siguió llevando a mis hijos a la iglesia. Llegó un momento, yo cada día era más famoso y ganaba más dinero, pero cada día era más miserable, cada día más vacío, cada día más solo, cada día con un sentimiento de culpa más grande, y empezaba a extrañar a mi familia. Pero en ese momento yo era el rey. Y como yo tenía dinero y tenía muchos amigos que querían salir en la foto, Claro. y además yo me encargaba de mantenerlos junto a mí, diciendo, yo pago. Entonces así me sentía el Dios que en ese momento yo juraba que era. Hasta que llegó un día en que en ese departamento, me acuerdo, brincado de rodillas a las 7 de la mañana junto a ese comedor de caoba donde nunca me senté. Porque ese departamento tan bonito, me acuerdo que a veces llegaba. Y dije, ¿qué hago aquí yo como perro? Solo. Lo más importante que tengo en la vida son mi esposa y mis hijos. Perdón. Lo entendemos. Así que me paré y fui a mi casa y toqué la puerta y salió Rosalinda. Y le dije, vengo a pedirte perdón. Allá afuera me voy a morir. Quiero volver a vivir con mi familia. Entonces Rosalinda se quedó muda, ¿verdad? Y me dijo, yo te perdono, pero con una condición, de que vayas a la iglesia con nosotros el resto de tu vida. Para mí era la decisión más difícil que podía haber tomado. Así que le dije que no. Le dije, si cambias de decisión, me hablas, porque eso es algo imposible para mí. Y me fui. Un mes después, a las 8 de la mañana, estaba yo en esa puerta, bien peinadito. Con tu Biblia bajo el brazo. Me abrió la puerta a mi hijo y me dijo, ¿vas a ir a la iglesia con nosotros? Y yo le dije, sí. La cara de mi hijo pagó la mitad de mi vida. Fuimos a la iglesia. Y cuando llegamos a la iglesia, para mí era otro mundo, una novedad. Y entonces yo tenía mucha pena de entrar a esa iglesia porque yo decía, ¿qué hago aquí en esta iglesia? Y además yo era muy famoso. Sí, me van a reconocer. Y exactamente es lo que pensaba. La gente va a reconocer. Llegamos y el pastor estaba hablando, el predicador, de por qué Dios había creado al hombre, al varón, como hombre, como esposo, como hermano, como papá, como el líder de su familia, como el que disciplina a su casa, como el que ama a su mujer, el que cuida la puerta. Y empezó a hablar del hombre y empezó a hablar de mí. Le habían platicado tu historia. No, inclusive a veces me señalaba, y tú sabes de lo que estoy hablando. Ay, ay, ay. Yo le decía a Rosalinda, ¿tú le dijiste algo? No. Así que llegó un momento en que siguió hablando y tocó la fibra más profunda de mi corazón y me puse a llorar. Yo en ese momento, para ese tiempo yo no lloraba. Yo había aprendido que los hombres no lloran. Y me puse a llorar. Entonces de pronto el pastor dijo, ¿y si tú crees que hoy, a través de mí, Dios te habló? Entonces mi hijo se asomó de la orilla y me hizo. ¿Qué edad tenía tu chiquito? Tenía 11 años. Wow. Me dijo, ¿y tú crees que hoy es el día en que tienes que invitar a Dios a participar en tu vida? Para que se restaure todo lo que se dañó y para que te regrese todo lo que has perdido, que ya se te había entregado. Si tú crees que hoy es el día en que tienes que invitar a Dios a participar en tu vida, ahí donde estás, levanta la mano. Y yo fui el primero. ¿Se te olvidó quién era? Se me olvidó primero, ahí yo me... Pero ahí ¿no? se me olvidó, pero inmediatamente me acordé porque fui el único.
Y me dice, pasa al frente. No, yo. Y bueno, y pasé al frente. No te pudiste resistir. Y si quieren que les cuente un poquito más de la historia a la continuación, hagamos una pausa porque déjame que me recupere. ¡Ay! Nos dejó. Si sientes que a tu vida le falta algo, escríbenos hoy mismo. Te enviaremos gratis la información que te ayudará a encontrar lo que tanto necesitas. Y de regreso aquí a esta edición especial del Club 700 hoy con un invitado especial, es Fernando Arau, que nos acompaña, ha estado compartiendo con nosotros su testimonio y nos has dejado aquí en el momento en el que eres confrontado por el amor de Dios. ¿Qué pasó ese día en esa iglesia? Levanté la mano, el pastor dijo, si tú crees que es el momento en que tienes que invitar a Dios a participar en tu vida, levanta la mano, la levanté y pasé al frente. Y cuando pasé al frente, yo te puedo decir que esa fue la más grande humillación que yo he sentido en mi vida. Porque ni lo pensé. Pero ya cuando iba caminando y empecé a oír a la gente alrededor que decía, es Fernando Arau, es Fernando Arau. Empecé a sentir la más grande pena que he sentido, porque yo sabía que en ese momento estaba yo reconociendo que yo era la porquería de hombre de la que había hablado el pastor. Y yo ahí en un momento recapacité y dije, wow. Y pasé al frente y efectivamente solamente dije, Dios, yo te necesito en mi vida, entra en mi corazón, gobierna mi vida. Y ahora me veo entrando a mi casa con maletas. Yo ahora vuelvo a vivir en mi casa, después de casi 5 años. Lo que pasó es que ahora fueron los años más difíciles que pude haber pasado, porque yo había abierto tantas heridas en el corazón de mi esposa y de mis hijos y lo que habían visto, y como me habían visto. A veces yo llegaba de la fiesta en las mañanas y queriendo entrar a esa casa. A veces llegaba y había discusiones terribles. Al principio decían, cuando me fui de esa casa, mis hijos decían, mamá, ahí viene mi papá. Pero después de lo que pasaba, después con el tiempo decían, mamá, ahí viene mi papá. Así que Rosalinda no quería soltar el lugar que ella ahora tenía, que era mi lugar. Y mis 2 hijos me empezaron a faltar el respeto. Me hicieron pagar la deuda y la cuenta que les debía. Obviamente, sin darse cuenta. Fue muy difícil restaurar esa deuda. Pero un día empecé a ir a la iglesia, que era la promesa que yo había hecho, que iba a seguir yendo a la iglesia. Muchas veces mi hijo me decía, papá, vamos a leer la Biblia. Y yo cuando iba le decía, a mí no me vengas con la Biblia, yo no la entiendo, ni nunca la he leído, y nosotros no somos de Biblia, hombre. Y ya en ese caminar, un día me dijo, papá, ¿leemos la Biblia? Mi otro hijo, le dije, ok, tráete la Biblia. Cuando yo le dije eso a mi hijo, ahora él, su cara, pagó la otra mitad de mi vida. Así que empezamos a caminar en esto, empecé a saber de la Biblia, empezamos a ir a la iglesia, nos metimos a fondo, empezamos a participar con los grupos de vida, con los grupos de matrimonios. Llegamos, mis hijos son músicos, empezaron con los grupos de alabanza, con los grupos de jóvenes. Y llegó un momento en que un día yo soñé con Dios, que hablé toda la noche con Él. Y me dijo, te voy a regresar todo, pero te voy a usar. Y yo le conté a mi esposa, fíjate que anoche, yo platiqué toda la noche con Dios, y Él me dijo, te voy a regresar todo. Y me dijo, ¿y qué se te perdió? Y dije, pues no sé, pues las llaves del coche aquí las traigo. Entonces en ese momento me dijo, Rosalinda, a mí también, yo quiero que tú sepas que yo he pensado que de toda esta vida que hemos tenido, yo nunca te he pedido perdón a ti.
Entonces mis hijos me dijeron, papá, nosotros tampoco te hemos perdido perdón. Y entonces yo, en ese momento, yo le dije a mis hijos, a ustedes yo tampoco nunca les he pedido perdón. Así que perdónenme. En ese momento me acuerdo de la escena que nos abrazamos, que algo pasó. Yo sentí ese viento de vida en mi cara. Y yo sé que en ese instante Dios me regresó todo. Y te voy a decir que me regresó. Me regresó no solamente a mi familia, sino que me regresó el corazón sanado de mis hijos. Eso merece un aplauso, ¿verdad? Así que Dios cumplió su palabra de lo que me dijo en ese día. Y hemos sido, Rosalind y yo, discipulados durante mucho tiempo. El 7 de septiembre del año pasado, Rosalind y yo fuimos ordenados ministros evangélicos en nuestra iglesia. Y nuestros 2 hijos son excelentes predicadores graduados de estudios bíblicos en la escuela de Rema. Así que nosotros ahora estamos sirviendo de una manera profesional, con todo el amor de nuestro corazón. Mi amor, ven tantito. Claro que sí. Todo esto realmente es una historia de amor que yo debo agradecer a Dios que usó a mi esposa para hacer todo este milagro. Ahora somos una familia restaurada y si tú crees que a través de lo que yo he dicho, Dios te habló, pues no te voy a pedir que levantes la mano, pero yo les quiero agradecer por esta invitación y gracias a esta audiencia, gracias por estar aquí, por poner atención, que Dios los bendiga. Y en esta historia preciosa, Rosalinda jugó un papel importantísimo al estar orando y orando y orando. Y Jesús nos dice, porque hay gente en la audiencia, no solo aquí, sino en casa, cuya historia es exactamente la misma. Y lo digo porque esa historia es mi historia. Y es la historia de todas aquellas personas que tratamos de buscar un significado en la vida, fuera de Dios, en las cosas. Y solo el creador de todas las cosas puede traer significado y propósito a nuestra vida. Así es de que es un tiempo para orar. Si tú eres una mujer, un hombre, que tu familia ha sido dividida, tu matrimonio ha sido dividido por este tipo de heridas, es un tiempo para ponerte a orar y no desmayar y fortalecerte en Dios. Pero si eres una persona que, como Fernando, no has encontrado propósito en las cosas pequeñas o grandes que has podido lograr, es una muy, muy buena oportunidad. No que le puedes dar a Dios, porque Él es dueño de todo lo que existe. Él es el creador del cielo, la tierra y todos los que habitamos en ella. Darte una oportunidad a ti de probar su amor y ver qué bueno es Dios. La Biblia dice que hay solo un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Fernando hablaba acerca de este Dios con D minúscula que llenaba su mente, pero que mantenía su corazón con un gran dolor y con un gran vacío. Y esa es la mentira que muchos de nosotros, todos nosotros, vivimos lejos y fuera de Dios, creyendo que nosotros somos la única razón de la existencia. Pero qué importante es reconocer que de Él es todo, que por Él es todo y que a Él le pertenece todo. Y que tú puedas encajar en ese propósito que Dios tiene para tu vida en Jesucristo. Reconcíliate con tu Creador. Te rogamos en este momento, reconcíliate con tu Creador, no por nada que puedas hacer u ofrecerle. ¿Quién le dio a Dios jamás algo para recibir del otro tanto? Nadie. Eres el único que vino a dar su vida por amor, para enriquecerte y llenar tu vida de su presencia, de su perdón y de su amor, y hacer posible estas reconciliaciones, primero con Él y después con tus amados. ¿No quieres entregarle tu vida a Cristo? ¿No quieres permitirle a Cristo perdonarte, restaurar cada pedazo de tu corazón y hacerte una nueva criatura en Él? Yo te invito a que ores, inclinando tu rostro, pero sobre todo abriendo tu corazón ahí donde estás. Y de lo profundo de tu corazón que le digas: Dios, gracias que te apareciste a mi vida a través de este programa, a través de esta poderosa historia. Señor, cuando yo no preguntaba por ti, me estás hablando a mi corazón, y como a Fernando, me estás hablando de una manera personal. Y yo quiero responderte de una manera personal. Creo que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que viniste a una cruz a derramar tu sangre.
Señor, limpia mis pecados. Son muy grandes, son muy negros. Señor, les doy la espalda y tengo el valor, Señor, en este momento de recibir tu amor. Con toda humildad y, como decía Fernando, con toda humillación, reconociendo que te necesito. Perdóname, lléname, transfórmame, restáurame, Señor, y devuélveme aquello que por mi insensatez ha sido quitado y arrebatado de mí. Dios, oro esto y más en el precioso y dulce y poderoso nombre de mi ahora Rey y Señor Jesucristo. Así sea para todos. Amén. Amén. Y amén. Amén. Y si hiciste esta oración junto con Héctor y fuiste impactado por las palabras de Fernando, te invitamos a que nos llames. Hay un consejero preparado que quiere orar contigo, que quiere orientarte en tu nuevo caminar con el Señor. Bueno, amigos, gracias por haber estado con nosotros. Rosalinda y Fernando, esta es su casa. Regresen cuantas veces quieran. Por favor. Gracias. A ustedes, gracias por habernos acompañado en este programa especial del Club 700. Y allá en casita, pues recuerden, club700hoy.com. Nos vemos la próxima semana con mucho más. Recuerden la esperanza y el amor que solo Dios da. Hasta pronto. Chao, chao.